Vamos a dar comienzo al culto de hoy domingo, agradeciendo al Señor por este hermoso día que tenemos, hermoso sol, después de tantos días que no teníamos sol. Igual tenemos que ser agradecidos al Señor por la lluvia, aunque todo el mundo protestaba por la lluvia, pero a mí siempre me gustó la lluvia, ¿no? Yo disfruto cuando llueve bastante, y cuando no llueve también disfruto. Siempre contento y con el Señor, ¿verdad? Muy bien, vamos a inclinar el rostro, vamos a orar al Señor. Padre que estás en el cielo, gracias por tu amor y gracias por tu misericordia y gracias por este hermoso día, por este hermoso sol, que podamos disfrutar este día, Señor, que podamos en este domingo poder alabar y glorificar tu nombre, Señor. Pedimos que tú nos guíes y que todo lo que hagamos sea agradado para ti, que sea hecho por toda tu voluntad, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Encontraron? Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amén. Vamos a pedir a los hermanos que dirigen la alabanza que pasen adelante. Los invito a estar en pie, por favor. Vamos a alabar y adorar el nombre de nuestro Dios y a gozarnos de su presencia en este lugar. ¿Está contento? Amén. ¿Sí? ¿Quiere alabar al Señor? Amén. ¿Ya saludó a su hermano que está acostado adelante y atrás? Y dígale que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias. Denle un saludito, cordial saludito. Bendiciones. Dice el coro que vamos a cantar: estamos hoy aquí reunidos ante ti, con gratitud llegamos y en adoración. Y esa es nuestra actitud, una actitud de adoración al Señor. Estamos hoy aquí, reunidos ante ti, con gratitud llegamos en adoración, tu presencia en nuestra vida es una realidad que cada día podemos disfrutar. Queremos hoy llenarnos en plenitud de ti, que todo nuestro cuerpo sea digno, Señor, y que nuestro caminar podamos reflejar la luz de tu grandeza y tu santidad. Es que tú, Señor, sustentas nuestro ser, y a pesar de las pruebas
alabamos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos y glorificamos tu nombre. Te damos las gracias de poder estar en este lugar, de poder estar delante de ti, de tener libertad, Señor, para poder expresarnos a través de las canciones y decirte lo mucho que te amamos, Señor, y lo tanto que te necesitamos en nuestras vidas. Bendecimos y glorificamos tu nombre. Queremos seguir adorando tu presencia en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Somos el pueblo de Dios. Somos su pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos su pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. ¿Creen esto, mi hermano? ¿Se siente parte de esa comisión? ¿Sí? Amén. María, guíanos en una oración más. ¿Sí? Amado Padre Celestial, te damos gracias en este día, Señor, porque somos ese pueblo, Señor, que tú has escogido, Señor, y has entregado tu vida por nosotros, Señor. Has derramado tu sangre y el sacrificio que hiciste por cada uno de nosotros. Te alabamos, te glorificamos, Señor, porque grande eres tú de alabanza, poder y gloria, Señor. En esta hora dejamos la alabanza en tus manos, Señor. Dejamos todo, Señor, para que tú controles a cada corazón, Señor, a cada persona que está aquí, para que llegue a sus corazones y que pueda
León de Judá, príncipe de paz, escudo y fortaleza es nuestro rey. Es el León de Judá, príncipe de paz, escudo y fortaleza es nuestro rey. Canta con gozo y alegría en la presencia de Adonai. Brilla adoración, canta con gozo y alegría en la presencia de Adonai. Brilla adoración, es el León de Judá. Emmanuel, Dios es con nosotros, nuestro Rey. Es el León de Judá. Emmanuel, Dios es con nosotros, nuestro Rey. Canta con gozo y alegría en la presencia de Adonai. Brilla adoración, canta con gozo y alegría en la presencia de Adonai. Brilla adoración, es el León de Judá, príncipe de paz, escudo y fortaleza es nuestro rey. Es el León de Judá, príncipe de paz, escudo y fortaleza es nuestro rey. Canta con gozo y alegría en la presencia de Adonai. Brilla adoración, canta con gozo y alegría en la presencia de Adonai. Brilla adoración, es el León de Judá. Emmanuel, Dios es con nosotros, nuestro Rey. Es el León de Judá. Emmanuel, Dios es con nosotros, nuestro Rey. Canta con gozo y alegría en la presencia de Adonai. Brilla adoración, canta con gozo y alegría en la presencia de Adonai. Brilla adoración. Amén. Es el León de Judá, damos un fuerte aplauso. Príncipe de paz, escudo y fortaleza de nuestro Dios. Dígaselo a su hermano, es escudo y fortaleza de nuestro Dios a pesar de toda circunstancia. Amén, amén. Oh, deja que el Señor te mueva en su espíritu de amor, satisfaga hoy tu alma y corazón. Entregale lo que Él te dice, y su espíritu vendrá sobre ti.
Bendecimos y glorificamos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus asientos, por favor. Nos ponemos de pie, mis hermanos. Vamos a adorar al Señor, vamos a concentrarnos, a buscar al Señor a través de las canciones y honrarlo a través de lo que decimos en ella, ¿sí? Dios está aquí. ¿Cree usted en eso? Amén. Dios está aquí. Aleluya. Haciendo como el aire respiro. Claro que sí. Haciendo como la mañana se levanta.
en nuestras vidas, Señor, y tan cierto como el aire que respiramos, Señor, eres tú para nosotros. Claro que sí, Señor, necesitamos ese aire de vida, Señor, ese oxígeno para nuestra vida espiritual, Señor. Gracias, Padre, que podemos estar aquí, podemos tener esta libertad, Señor, que tenemos de honrar tu nombre, de alabarte, de gozarnos delante de ti, de esbozar una sonrisa en tu presencia, Señor, de poder decirte que te vamos a bendecir, que tu nombre es bendito, que tú nos has bendecido a cada uno de nosotros a través de tu Hijo Jesucristo y su obra en la cruz. Maravilloso, Señor, maravilloso eres tú, Señor. Oh Padre, gracias por tu presencia en medio de nosotros. Permite que podamos seguir disfrutando de ti, Señor, a través de la predicación de tu palabra, Señor. Y que sean tiempos de refrigerio espiritual. Pedimos, Señor, que tú tomes el control de nuestras vidas, de todos nosotros, Señor, de lo que vamos a decir, Dios, de tu palabra y del mensaje que se va a transmitir. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga. En el libro de Hechos 18, vamos a terminar la predicación del domingo pasado. Vamos a tratar de hacer una pequeña introducción, recordando lo que estuvimos hablando muy brevemente. Habíamos visto que la iglesia es el cuerpo de Cristo, en el cual el Señor Jesucristo es la cabeza. Y que nosotros como cuerpo de la iglesia tenemos funciones y que todos debemos tratar de cumplir nuestra función, nuestra responsabilidad para que ese cuerpo funcione como debe funcionar, ¿sí? Es muy importante que cada uno de nosotros asumamos el compromiso. Y Pablo, y un ejemplo de compromiso lo tomamos a Pablo, y el primer punto que desarrollamos era: Dios no te desampara. El título del mensaje es Desarrollando mi función. Dentro de ese desarrollo de la función de cada uno de nosotros, el primer punto que tratamos fue: Dios no te desampara. Tú vas a cumplir tu función, tienes la seguridad de que Dios está contigo, de que Dios no te va a desamparar. Tienes que esforzarte y ser valiente, como le dijo a Josué y otras expresiones que usó con otros hijos de Dios que se mencionan en su palabra. También mencionamos, rápidamente es esto, a Pablo en ciertas circunstancias en las cuales le tocó quedar solo, pero sin embargo Dios no le abandonó, ni él dejó de cumplir su función en la cual él tenía para predicar la palabra del Señor. Dice así la palabra de Dios: después de estas cosas, habíamos visto que estas cosas fueron lo que transitó Pablo desde Tesalónica hasta llegar a Atenas. Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, o sea, los judíos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti
la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí en 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Padre, que tu palabra caiga en tierra que está preparada, Señor, para recibir. Te pedimos que tu bendición sea sobre cada uno de nosotros y que a través de este mensaje, a través de esta lectura bíblica, a través de lo que hay preparado para alimentarnos hoy, podamos tener el crecimiento que necesitamos, la fortaleza y el ánimo, Señor, para seguir adelante en las cosas de tu reino. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Todo lo vivido por Pablo en ese segundo viaje misionero, a muchos de nosotros posiblemente nos hiciera bajar los brazos y ver a qué dedicarnos, porque realmente Pablo pasó las 1001 noches con todas las situaciones que le tocó vivir, hasta en riesgo su vida estuvo. Sin embargo, él tenía una función y por su grado de responsabilidad con el Señor, él siguió adelante predicando el Evangelio. Ahora estaba en Atenas, mejor dicho, pasó de Atenas a Corintio. Es muy importante su estadía en Atenas porque ahí nosotros podemos ver a través del relato que queda escrito en el capítulo 17, vendría a ser, de Hechos, que lo que a él le pasó es lo que nos va a pasar a todos nosotros cuando predicamos la palabra del Señor. Hay gente que te va a escuchar, hay gente que la va a dejar para más adelante y hay gente que no quiere saber de nada con la palabra del Señor. Y esas fueron las 3 reacciones que hubo en Atenas por parte de los atenienses. Pablo predicó y ellos le respondieron de esa manera. De ahí se fue a Corintio, pero en Corintio ya él estaba solo. Sin embargo, Dios preparó a un matrimonio, Aquila y Priscila, para que se cruzaran con Pablo en ese lugar y fueran también a seguir predicando su palabra y Pablo pudiera sentir la compañía de alguien con la misma fe, lo cual es muy importante para todos nosotros, tener a alguien que tiene la misma fe a nuestro lado. Y ese fue el primer punto que desarrollamos. El segundo, versos 4, 5 y 6, dice así: y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndosele y blasfemando esto, le dijo, sacudiendo los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Varias cosas podemos ver a través de estos 3 versículos que acabamos de leer. Una de las cosas que yo destaco acá es el amor de Pablo por la predicación de la palabra del Señor. Y a pesar de que la oposición de que tuvo, a pesar de las circunstancias que le tocó vivir, a pesar de las blasfemias que hicieron contra él y de las ofensas, él siguió predicando. Y él lo hacía por amor. La experiencia con el Señor Jesucristo en aquel camino a Damasco había sido tan profunda en Pablo y había impactado de tal manera en su vida que él no podía dejar de predicar la palabra del Señor. Y más aún sabiendo qué es lo que acontece cuando una persona rechaza al Señor Jesucristo. Y sabiendo qué es lo que sucede con las personas que sí siguen al Señor Jesucristo. Él lo sabía muy bien a esto. Y eso trataba de transmitir a los judíos en particular, pero también a los griegos, que se llamaban los griegos, que eran todos los gentiles. Sabiendo esto, él llevaba la palabra a cada rincón de los lugares donde él estaba. Pablo sigue desarrollando su ministerio a pesar de la oposición. Esto es lo que nosotros vemos en estos 3 versículos. Que Pablo siguió predicando el Evangelio a pesar de la oposición que tenía.
A pesar de todo lo que decían y las amenazas que recibía, él seguía predicando. No en vano, en una de sus cartas podemos encontrar, y siempre lo usamos en los tiempos de cuando hay un sepelio, diciendo, ausente en el cuerpo, presente en el Señor. Pablo lo sabía y lo tenía claro a esto. Si a él le tocaba partir a la eternidad por predicar la palabra del Señor, él sabía que se iba de esta tierra, de este mundo, pero iba a ir a la presencia del Señor. Por lo tanto, era aún mejor su situación, su estado final, que la del principio. Y Pablo tenía claro todo esto, y lo llevaba y lo comunicaba al pueblo judío. Predicaba, dice, en la sinagoga. Hoy nosotros predicamos en aquellos lugares donde podemos, donde vivimos, donde estamos, a donde vamos. Gracias a Dios en este país podemos predicar en cualquier lugar. Podemos llevar a Cristo a cualquier persona que se nos cruza. Yo he estado hablando en los últimos tiempos mucho con aquellas personas que lamentablemente no tienen la vocación de trabajo. Hoy, hermano Trindade me hacía alusión a eso. Personas que se han criado sin esa, vamos a decir así, rutina de trabajar. Nosotros fuimos criados de otra manera. Nosotros fuimos criados con la necesidad de trabajar. Nosotros ayudábamos a nuestro padre allá afuera como lo hacía cualquier peón, tanto hombres como mujeres. Entonces, de esa manera él generó en nosotros el hábito de trabajar. Nosotros salíamos, yo tenía 13, 14 años cuando hice mi primera tropa. Y mi primera tropa era llevar un toro de donde vivíamos nosotros a unos 35, 40 kilómetros, que es donde vive Don Trindade. Allá, por los Ramos, ¿lo ubica? Sí. Ahí está. De donde vivíamos allá por los Ramos. Y fueron 2 días de tropa y éramos yo y el toro. Nada más. ¿Caminó derechito? No, derechito, sí. No tuve problemas cuando se me metió en un campo de Martín y Corena, allá en un alambrado roto que se me metió y yo no sabía cómo sacar el toro. Pero la misericordia de Dios hizo que el toro volviera a salir y yo seguía. El Señor tenía que ir al establecimiento, pedir permiso, entrar, sacar el animal, yo con 13, 14 años haciendo esas cosas. Pero el Señor nos cuida, nos guarda. Y fuimos generando el hábito. Y ahora en estos tiempos me tocó hablarles de Cristo a algunos de estas personas, sobre todo cuando me vienen porque ya me están esperando, muchos de ellos, Joaquín no les puede contar, me están esperando para que yo les lleve un bollo, algo para comer. Y muchos de ellos me dicen que Dios te bendiga, y yo también le digo, que Dios te bendiga a ti también. Porque son personas que también tienen la misma necesidad que cualquier otro de Cristo. Y a ellos cuando se me cruza alguna oportunidad, son pocas, pero también. Hay veces que me encuentro en otro sitio con él, no, me acuerdo de uno que estaba en otro lugar, no en el lugar donde frecuentaba él. ¿Se acuerda mío, panadero? Dice, no, yo soy aquel que está allá en tal lado. Ah, sí, que usted nos da bollo casi todos los días que tiene nos da. Ah, sí, ¿cómo anda? Qué tranquilo, panadero, dice, qué tranquilo, porque allí en ese barrio nadie le va a tocar nada. Nosotros ya hablamos. Nosotros ya hablamos. Así que, calcular. Bueno, esas personas también necesitan de Cristo y tenemos que estar dispuestos a hablarles a cualquiera que se nos cruce y tengamos la oportunidad. Pablo hablaba en la sinagoga porque era una costumbre en aquellos tiempos. El motivo de su predicación era Jesús era el Cristo. El tema en boga, el tema en el cual los judíos habían rechazado la venida de Cristo. Pablo lo entendía perfectamente bien y estaba preocupado por su pueblo, por su nación, que conocieran al Cristo. Y Jesús era el Cristo. Y Pablo les predicaba una y otra vez, pero lo que recibía de los judíos era oposición
y era blasfemia, oposición y blasfemia. Por lo tanto, él dijo, bueno, si no quieren saber de nada con el Señor Jesucristo, me voy a los gentiles. Yo cumplí con la predicación del Evangelio para ustedes, ustedes no lo han rechazado, yo me voy para los gentiles. Hay una palabra que me gustaría compartirla con ustedes también. Antonio lo usó como apertura y yo quisiera leerla un poquito más y entender un poco yo me voy a los gentiles. Porque de tal manera, dice la palabra del Señor, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y escuche bien este pasaje. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y esto era lo que predicaba Pablo. Dios no envió a su Hijo Jesucristo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo conociera al Señor Jesucristo y sea salvo a través de Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea que el hombre se condena solo, no es Dios que condena a la humanidad, es el ser humano que se condena a sí mismo. Vamos al verso 7 y 8 de este libro de Hechos. 7 y 8 dice lo siguiente: y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, lo cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Ahí vemos en estos dos pasajes la respuesta por parte de Dios a la obediencia de Pablo. Pablo predicó la palabra del Señor, presentó el Evangelio a todas las personas en la sinagoga y en distintos lugares y fue rechazado. Sin embargo, cuando salió de la sinagoga y fue a la casa de ese tal Justo, que era piadoso, empezó a encontrar gente y empezó a encontrar la respuesta de Dios en su acto de obediencia. ¿Por qué? Porque otras personas se presentaron también y comprendieron el Evangelio y dice que fueron bautizados. Dice así: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. El principal de la sinagoga, cuando él estaba predicando en la sinagoga, Crispo no dijo absolutamente nada, pero sin embargo salió de la sinagoga y Crispo se dio a entender a Pablo que creía en lo que él predicaba. A veces las personas, por diferentes presiones, no confiesan a Jesucristo, pero sí entienden el mensaje que ha llegado a sus oídos. Y la palabra de Dios, ahora vamos a leer en Romanos 10, nos dice algo muy importante acerca del oír la palabra del Señor. Acá tenemos la labor, entonces, la respuesta a la labor que se escuchó. Oyendo, dice, creían y eran bautizados. Quisiera compartir con ustedes Romanos 10, brevemente. La gente creía y era bautizada ahí en Corintios, dice la palabra del Señor. Y en Romanos 10, la segunda parte del versículo 8, dice: esta es la palabra de fe que predicamos, dice Pablo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere
no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judíos y griegos, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Vieron lo que es expresar la palabra del Señor? ¿Cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo oirán si no hay quien les traiga la palabra de Dios? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mano, todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La necesidad de llevar la palabra de Dios, la necesidad de cumplir nuestra función dentro de la iglesia. Nosotros podemos tener en la iglesia diferentes funciones, pero la función de llevar la palabra del Señor es de todos. Es un compromiso que lo tiene toda la iglesia, porque Dios lo ha establecido así, de esa manera. Todos debemos llevar el Evangelio. Y cuando digo esto, no digo que todos tienen que pararse atrás de un púlpito y predicar la palabra, sino cuando tienen la oportunidad de presentar al Cristo que ha transformado su corazón, tienen que hacerlo y no dejar pasar esa oportunidad. 9 al 11. Dice así la palabra del Señor. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. ¿Quién le está diciendo estas palabras a Pablo? Dios. Y le dice, no temas. ¿Qué le dijo a Josué? No temas. Si no habla y no calles. Porque yo estoy contigo. Y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. A toda la aflicción que podía tener Pablo, a todo lo que podía pasar por su mente en ese momento, como pasa por nuestras mentes, cuando no tenemos respuestas en el trabajo y en el servicio al Señor, Dios aparece en visión trayendo paz a la vida de Pablo, diciéndoles, no temas, sino habla y no calles. Sigue haciendo tu trabajo. Desarrolla tu función para la cual yo te he llamado. No dejes de hacerlo. No calles. Dios se revela y le habla esto a Pablo. Sigue haciendo lo que te he mandado. En el verso 10 hay una promesa por parte de Dios. Y dice así, porque yo estoy contigo. ¿Quién está contigo? El Señor. Si tú estás haciendo la voluntad de Dios, si estás cumpliendo con tu función en la iglesia, con lo que el Señor te ha mandado hacer, el Señor está contigo. A veces no lo entendemos, nos sentimos solos. Pasan situaciones en nuestra vida en las cuales no la comprendemos y nos hacen sentir solos. Pero sin embargo la promesa de Dios es que Él estará con nosotros siempre. Y más aún cuando tú estás cumpliendo tu función. Nadie pondrá sobre ti la mano para mal. ¿Dice eso o no? Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Y fíjense esta expresión por parte de Dios. Dice, nadie pondrá
sobre ti la mano para hacerte mal. No está diciendo que van a poner la mano, sino que está diciendo, nadie pondrá la mano sobre ti para hacerte mal. Para hacerte mal. ¿Por qué? Y es algo que está en su palabra. Porque Dios es Dios que puede transformar todo lo malo en bueno. Y todo lo que pueda pasar en tu vida, Él lo puede transformar para bien. Y tengo por lo menos 2 ejemplos en los cuales quisiera compartir este pedacito, esta porción de la palabra del Señor. Y uno es el encarcelamiento el primer encarcelamiento de Pablo en Roma. Pablo estuvo encarcelado a Roma, en ese lugar, no podía salir a predicar, pero la palabra nos dice que la gente venía a él. Y a su vez, él estando encarcelado en ese lugar de Roma, con atados sus pies al pie de un pretoriano, él predicaba el Evangelio. Escribió 4 cartas: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Gracias, Padre. Esas 4 cartas las escribió estando encarcelado. Encarcelado lo puedo decir para mal, pero sin embargo era para bien. ¿Por qué? Porque esas cartas llegaron hasta ti hoy. Y hoy tú dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Guau! Y pasa la ciudad por encima. Eso lo escribió un hombre que estaba encarcelado, junto a un guardia pretoriano. Los pretorianos recibieron el Evangelio a través de Pablo. En Filipenses mismo el Pablo lo dice, que también ha llegado a personas romanas a consecuencia de eso. Los hermanos de distintas iglesias, de distintos lugares del Asia Menor, llegaban hasta ese lugar de encarcelamiento de Pablo haciéndole consultas. Y los romanos le permitían que él atendiera a toda esa gente. Él estaba preso, pero la palabra de Dios corre como ríos de agua viva. La palabra no estaba presa, como no está presa hoy. Como vemos en muchos países en los cuales la palabra de Dios no puede ser predicada por el hombre, pero esa palabra llega de otras formas, pero llega. Porque Dios utiliza todas las cosas para que la palabra del Señor llegue a aquellos que están necesitados. Y ustedes saben que hay muchos países en los cuales no se permite entrar el Evangelio. Y sin embargo, Dios lo hace. Le predicó a los soldados romanos, escribió las 4 cartas. En la cárcel de Filipos, él estaba en aquella... Vamos a leerlo, 16:22, un pedacito de ese párrafo. Y dice así en Hechos 16:22 al 32. Ellos estaban en Filipos predicando la palabra, Pablo y Silas. Y dice así el verso 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rajándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Todo esto por predicar la palabra de Dios, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. ¿Pueden imaginar esa situación? Nada lindo, ¿no? En el fondo, seguramente donde había más humedad, el peor lugar, y no solo eso, sino que con sus pies puestos en el cepo, cosa que no pudieran caminar. Pero la palabra de Dios dice lo siguiente: a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían.
cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ellos estaban presos, no la palabra de Dios. Y las otras personas que estaban en ese lugar oían, pero no quedó ahí todo. Dice así: entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba ¿a qué? A matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Los propósitos de Dios, mis hermanos. Dios se vale de todo para llegar a las personas que están con necesidad de recibir al Señor Jesucristo. El carcelero se veía muerto. Todas las cadenas en el piso, los presos sueltos, las puertas abiertas, un acto sobrenatural que únicamente Dios lo puede hacer. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Comprendió el mensaje que Dios le estaba transmitiendo. Y Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que con él estaban en su casa. Recibieron la palabra de Dios a través de este acontecimiento. ¿Era malo para Pablo estar encarcelado? Obviamente que sí, pero Dios lo transformó en algo bueno. Y así Dios obra en todas nuestras vidas. En muchas cosas que nos pasan en nuestras vidas son para que la palabra de Dios llegue a otras personas. Es difícil aceptarlo. Nadie quiere ser curtido a palo como fue curtido varias veces a palo Pablo. Nadie quiere ser apedreado como fue apedreado Pablo casi hasta la muerte, que lo dejaron ahí porque pensaban que estaba muerto. Ninguno de nosotros desea tener ese tipo de experiencia. Sin embargo, las malas experiencias que muchas veces padecemos nosotros por predicar la palabra del Señor, las burlas, las chanzas que nos hacen, sin embargo, Dios a su tiempo y en su momento las transforma en bien, para que otras personas lleguen a los pies de Cristo. Como conclusión de lo que vimos el domingo pasado y con lo que vemos hoy, podemos decir: como cuerpo de Cristo tenemos que desarrollar muchas funciones, no solo la palabra de Dios, sino lo que hacemos en la iglesia también. Cada uno tiene su función. Si usted es miembro de una iglesia, usted tiene una función en ese lugar. Cada miembro del cuerpo de Cristo es responsable de su función. Usted es responsable no solo a la iglesia misma, sino ante Dios. Nosotros vamos a ser juzgados por el Señor Jesucristo el día que nos presentemos delante de Él, y vamos a ser juzgados por nuestras obras. Dentro de esas obras van a estar la función que Dios te ha delegado a ti dentro de su casa, sea chica o sea grande. Hay funciones tales como, por ejemplo, orar, asistir, ofrendar, servir. Esas son inherentes a todos los miembros de la iglesia. Todos tenemos la responsabilidad de orar los unos por los otros, por la iglesia, por la marcha de la obra, por todas las necesidades de la iglesia. No es solo el pastor, sino que todos tenemos esa responsabilidad. Y es la herramienta que Dios nos ha dejado para que nosotros la utilicemos. Asistir está más que claro. Hay porciones de la palabra de Dios en donde insisten que debemos asistir. Ofrendar, todos sabemos.
que debemos ofrendar para la obra del Señor, para que la iglesia administre, se sostenga y también para llevar el Evangelio a otras personas y servir en todas aquellas cosas que tenemos necesidad. Hay muchas cosas para hacer en el cual debemos servir. Oposición siempre vamos a tener. Siempre tendremos oposición a la predicación de la palabra y al desarrollo de nuestra función, dentro y fuera de la iglesia. Dios no desampara a sus hijos. Podemos llegar a ser insultados y también podemos llegar a ser contradecidos en lo que decimos. Dios es el que toca corazones. Nosotros somos los instrumentos usados por Dios. Dios se encarga de hacer la obra. La fe viene por el oído. Si usted no habla la palabra del Señor, las otras personas no van a conocer de Cristo. Dios continúa revelándose a través de su palabra. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a estar en pie, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos y glorificamos tu nombre. Te damos las gracias por este tiempo en el cual podemos estar juntos, Señor, escuchando tu palabra y viendo la importancia, Señor, de cumplir nuestra función dentro de la iglesia, Señor. Gracias porque un día tú llegaste a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque nos diste también la capacidad de poder entender lo que significa Jesucristo para nuestras vidas. Gracias porque también pusiste en nuestro entendimiento y en nuestra comprensión la necesidad de buscarte a ti porque somos pecadores, porque estamos alejados de ti. El pecado nos aleja de tu persona. Y la persona de Jesucristo es quien nos lleva a ti. Gracias por poder comprender estas cosas, Señor. Gracias por poder asimilarlos en nuestro corazón. Haz que cada uno de nosotros podamos crecer en el conocimiento de tu palabra, crecer en el compromiso contigo, Señor, crecer también en la función que cumplimos dentro y fuera de la iglesia, Señor. Te rogamos, Dios, que tu misericordia sea sobre todo tu pueblo. Oh Señor, te rogamos por este 25 también, en el cual la iglesia va a venir a este lugar a compartir, Señor, una comida, que podamos estar juntos en coinonía, Señor, gozando y disfrutando de tu presencia, Señor, y haciendo de ese tiempo un tiempo de refrigerio espiritual también. Bendice los hogares, bendice los trabajos, todas las necesidades, Señor, que siguen existiendo y que van a existir, Señor. También danos la sabiduría para administrar todo lo que llega a nuestras casas, Señor, para que sea de bendición a nuestras vidas. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.